Se sigue discutiendo lo de la ley antidespidos, avanza en diputados un acuerdo opositor, hay intención de votar la ley el jueves que viene. El Frente para la Victoria, el Frente Renovador y el Bloque Justicialista negocian un proyecto que mantenga prohibir despidos y doble indemnización para todas las empresas, con el agregado de un capítulo de beneficios impositivos para las pymes. Diego Bocio, diputado nacional del Bloque Justicialista, está en línea de teléfono. ¿Qué tal, Diego Lanata? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Contanos, ¿cómo viene la discusión y qué se espera aprobar? Primero, estamos trabajando muy fuerte todos los bloques de la oposición, teniendo como objetivo proteger el trabajo. Nosotros creemos que es necesario en estos 6 meses proteger al trabajador, como se ha protegido otros sectores de las actividades económicas, sectores empresariales, que haya un mensaje claro de que por un tiempo determinado se prohíban los despidos o se avance con la doble indemnización. Entendemos que eso no resuelve las cuestiones de fondo, que una pyme no resuelve las cuestiones echando gente. Una pyme resuelve las cuestiones si efectivamente puede vender más, en un escenario en donde hay claramente dificultades económicas, eso no se da. Entonces también creemos que el Estado tiene que de alguna manera generar algún tipo de beneficios fiscales, generar alguna situación de mejora de la tasa de interés, diferir algún tipo de impuesto que le permita a las pymes ir resolviendo sus situaciones y avanzando en algo que entendemos que puede llegar a ser transitorio, como dice el gobierno, que ojalá así sea, y esperamos que así sea, y en el mientras tanto que haya una clara expresión por parte del Poder Legislativo de que se prohíben o se limitan o se proteja al trabajador en este tiempo. Diego. Bocio, ¿cómo le va? Ayer nosotros conversábamos con Gioja, que es presidente del PJ y es compañero suyo en diputados. Sí. Le consultábamos sobre alguna medida que él pudiera elogiar o que a él le hubiese parecido correcta o en la vía correcta del gobierno. Justo antes había dicho que iba a ser una oposición constructiva y dijo que no había ninguna medida del gobierno de Macri que le parecía correcta. ¿Usted comparte este diagnóstico? ¿Usted tiene alguna posición personal? ¿Podría destacar algo? Digo, en este juego de negociaciones que está viendo en este momento en el Congreso y que es tan sano. Sí, yo creo que había cosas que había que hacer, pero me parece que se hicieron con un nivel de virulencia muy fuerte. ¿Qué quiero decir con esto? El tema tarifario. Estábamos ayer reunidos con una serie de clubes de barrios y nos decían, pasamos de pagar 5.000 pesos por mes a 29.000 pesos por mes. Nosotros tenemos que dejar Huracán de Villa Ballester, San Martín. Nosotros tenemos que dejar la actividad para los 850 chicos. Entonces, ¿qué ejemplifica esta situación muy dura en un club de barrio que se debe multiplicar en cientos y cientos o miles a lo largo del país? Que vos, cuando tomás una decisión, tenés que ver los impactos y tenés que, naturalmente, advertir qué va a pasar fundamentalmente con los sectores más humildes. Entonces, yo creo que hay cosas que quizás se tendrían que haber hecho, pero se tendrían que haber hecho de otra manera. Nosotros apoyamos la ley para pagarle a los fondos buitres, a los holdados, porque creíamos que era un capítulo que había que cerrar en la Argentina y que nunca las cosas son perfectas, son posibles. Y finalmente el gobierno pudo avanzar y pudo emitir deuda y pudo colocar y tuvo un ofrecimiento muy grande por parte de aquellos que quieren ahorrar en bonos argentinos, 67.000 millones cuando pidió 15.000. Me parece que es un avance. Ahora bien, ese avance tiene que tener una mirada social, no solamente una mirada financiera. Y me parece que hay medidas que se tendrían que haber tomado y que se tomaron, pero que, como dijo en este caso Sergio Massa, voy a hacer uso de esa palabra, se entró al quirófano con una motosierra y no se hizo un análisis de cada uno de los sectores. Y eso está generando situaciones. Yo hoy estoy en Tandil, me junté con organizaciones sociales que tratan en los barrios y demás. Se han multiplicado los casos de drogas, de situaciones conflictivas. Se han agravado todas esas situaciones. Me parece que el gobierno tiene que escuchar la voz de los trabajadores, la voz de la oposición, y tiene que tratar de avanzar en las cosas que hay que avanzar, pero fundamentalmente tener una sensibilidad y una mirada social, porque si no, parece que la historia se repite y hay algún síndrome en Olivos de que quien llega ahí no escucha. Y me parece que nosotros tenemos que tener una madurez democrática y republicana que permitan escuchar a los 40 millones de argentinos. Ahora, Bocio, Ismael le saluda, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ismael, tanto tiempo? Así es. Pero, ¿y la responsabilidad de ustedes en todo esto? No, nadie quita ningún tipo de responsabilidad. Pero pero vivir
Sí. No podemos vivir pensando en que, a ver, vuelvo a repetir, Ismael, nosotros decimos que muchas de las cosas había que hacerlas, pero no me parece de la manera que se está haciendo. Yo tengo la autoridad de decir, cuando el gobierno nos solicitó que votemos la ley de resolución del tema de los holdouts, nosotros acompañamos. Vos estás cuestionando las prioridades, el manejo de las prioridades. Estoy cuestionando las prioridades, estoy cuestionando que haya una mirada más social, estoy cuestionando que no se escucha a los sectores de la oposición y no se escucha a los sectores de los trabajadores. Pero, por ejemplo, ¿qué se tendría que haber hecho en materia social, por ejemplo, concretamente? En materia de tarifas, tener una mirada mucho más social y haberlo hecho en el tiempo, y tener en cuenta las exclusiones estas que estamos planteando. Las pymes están pasando por un momento complicado, Ismael. A todas se le ha triplicado o cuadriplicado el esquema del cuadro tarifario, están vendiendo menos, tienen dificultades para pagar las cargas sociales, la tasa de interés está en un descubierto, usted, Ismael, conoce los bancos y demás, está entre el 57 y el 80 según el 80% anual. Es insostenible tener un descubierto. Esas cuestiones hay que considerarlas, hay que ponerlas sobre la mesa. No es cuestión de agarrar y poner una meta de déficit fiscal y, bueno, el resto que se arreglen. Bueno, pero ojo, es cuestión de ir viendo y aparte muchos de los problemas se agravaron, y otro de los problemas es que el mundo también se agravó. No digo que sea, acá hay responsabilidades. Brasil el año pasado cayó 3,8%, sí. Este año piensan caer 3,8%. Hay un conflicto político y hay situación económica complicada. Eso afecta a toda la industria metalmecánica. Bueno, se agravó, hay una situación nueva, Brasil está peor que el año pasado. Bueno, entonces frente a eso queremos un gobierno que escuche, que además, Ismael o Jorge, no tiene mayorías en la Cámara de Legislativas, con lo cual tiene la obligación de construir consensos. Por eso yo digo, es importante escuchar, y hablo de ese síndrome. Yo no estoy diciendo que lo que hicimos nosotros, o yo particularmente, si no hubiésemos ganado las elecciones, si no hubiese sido otra realidad, yo creo que hay muchas cosas que se tendrán que haber mejorado, muchas cosas. Ahora bien, eso no invalida que uno pueda hacer una crítica y pueda advertir sobre las situaciones que uno Ahora, está viendo. ¿sabe cuál es el problema? Me parece, por lo menos humildemente, Bocio, que cuando uno escucha las críticas son muy atendibles. De hecho, nosotros las hacemos aquí todos los días. La diferencia es que nosotros las hacíamos también antes del 10 de diciembre y ustedes no. Esa es la enorme diferencia. Yo siempre, vamos por parte. Cuando se decía no se reconoció la inflación, yo siempre dije acá hay inflación. Cuando se decía que nosotros éramos como Alemania, yo fui claro, no, la verdad que es un despropósito. Me parece que hay que poner cada cosa en su lugar. Y la verdad que desacreditar una opinión porque simplemente se formó parte de un gobierno o porque yo no dejo de reconocer los problemas que existían. Y de hecho lo digo con la autoridad moral de haber escuchado la necesidad del gobierno de resolver, por ejemplo, el tema de los holdouts u otras cosas. Por ejemplo, la ley de IVA es una ley que propuso Daniel Scioli, que yo le alcancé con otros compañeros la propuesta, y estamos de acuerdo que se reduzca. Pero el IVA vos, para los usted el jubilados. año pasado me dijo que no servía esa ley. No, yo lo que le dije, Ismael, Sí, yo lo sí. que le dije... es lo Me mismo llamó que la dije. atención. Yo lo que le dije, Ismael, lo Sí. mismo que dije en la comisión, que si no había postnet en los lugares más chiquitos, Sí. que estaba previsto en los pueblos más chiquitos, si no había, Ismael, si no Sí. había a los 270.000 jubilados de asignación universal que cobran por correo porque no hay bancos. Recordemos Exacto, que en gran me parte de la acuerdo. Argentina no hay bancos. Lo mismo que le dije, lo mismo. Pero hice entonces, en la ¿por qué en comisión? lugar de hacer Entonces, todo esto no dan directamente un aumento a los jubilados y terminamos con la historia? Estamos metiendo un mecanismo que no va a dar resultado. Bueno, yo lo que digo es, hay una iniciativa del gobierno que nosotros creemos que cumple dos objetivos. Una, por un lado, dar una mejora social. Por otro lado, creo que hay que transferirle a los sectores más humildes directamente los recursos, y por otro lado, lo que pedimos es que se profundice todo ese esquema. El otro objetivo de la medida, lo dijo el gobierno, es ir hacia un blanqueo. Lo que pasa es que el problema es que solo el 23% de los comercios en Argentina tiene postnet. Pero aparte cuando uno paga con tarjeta le cobran un recargo. Le cobran los comercios. Y le cobran el Está bien. comercio, con lo cual se anula la ventaja. Entonces Bueno, están a ver, aprobando una ley. Es una iniciativa del gobierno del cual nosotros
de alguna manera estamos de acuerdo porque va en la línea de mejorar la situación. Igual te digo, de todos yo modos, coincido con vos, Ismael, que podríamos darle más recursos, que es necesario darle más recursos a los sectores sociales. El tema de falta de estructura es cierto lo que decís. Ahora, a mí no me parece un mal proyecto a mediano plazo. Capaz haya que aumentar ahora y dar guita ahora, pero pensar que en el país todo el mundo esté bancarizado, que haya Postnet en todos lados, no es malo para Argentina. Me parece bárbaro, Jorge, pero hoy tenemos el problema de la gente. Muy bien. La Argentina, los programas sociales están sumamente bancarizados. Todos tienen tarjeta de débito, hay una ley de cuenta única previsional gratuita que es carga pública a los bancos, porque los bancos no quieren recibir a los de la asignación universal. Lógico. Porque ¿sabés qué dicen? Te contaminan la sucursal. ¿Cómo voy a mezclar el tipo que me viene a hacer un depósito con alguien? Entonces le hicimos carga pública. El problema es que hay 300.000 familias donde no hay bancos. Porque vos sabés, Jorge, que para cobrar, creo que es en San Antonio, Salta, tenés que pasar por Bolivia y volver a territorio argentino y bajan del cerro. Ahí no hay banco, no hay PON, no hay nada. Y son los más humildes de los humildes. Vuelvo al tema político un segundo. Sí. Haber visto que la cantidad de intendentes que en su momento fueron a reunirse con Cristina y la cantidad de senadores, ¿significa algo? No, en absoluto, no significa nada. Yo también, muchos intendentes los vimos el otro día en el acto del peronismo. No, es una dirigente más que no, la verdad que no significa nada. Nosotros estamos trabajando pensando en el futuro de la Argentina y fundamentalmente estamos pensando, como te dije en otra oportunidad, Jorge, en cómo el peronismo se vuelve a reacomodar, en cómo el peronismo vuelve a pensar en cómo ser una opción superadora en el 2017, en el 2019. Y en ese sentido estamos poniendo nuestra fuerza. Es difícil, las coincidencias muchas veces no son fáciles de encontrar, pero creo que hay mucho para aportar en ese sentido. Bocio, Omar Dufar lo saluda. ¿Qué tal? Usted está imputado por enriquecimiento ilícito. ¿Cómo ve este despertar de la justicia o este peregrinaje de otros exfuncionarios como usted acusados de delitos de corrupción hoy en tribunales? Sí, yo no sé si estoy imputado, yo fui denunciado, pero no, una cosa es denunciado y otra cosa es imputado. No, por eso le digo, lo imputó el fiscal Policita. Sí, sí, independientemente de eso, yo estoy a disposición de la justicia como estuve siempre. Ismael lo sabe muy bien, siempre los directores ejecutivos de ANSES han tenido una serie de denuncias y por lo general creo que el 98% de los casos las denuncias son sobreseídas y efectivamente uno se pone a disposición de la justicia. La verdad que yo creo en las instituciones tienen que funcionar bien, todas las instituciones de la justicia, las auxiliares de justicia, las fiscalías, el Ministerio Público, bueno, lo mismo. No, por eso claro, como la verdad que está bien que funcionen y está bien que encaremos el tema de la corrupción con mucha más firmeza. Por eso, ¿qué significa con mucha más firmeza? Nosotros estamos presentando en los próximos días un proyecto para cambiar la forma de contratación de la obra pública. Hace 60 años que existe la misma ley. Bocio, y hace 60 años que venimos discutiendo los mismos problemas. Entonces, veamos de qué manera se cambia el modelo de contratación de obra pública, se incorpora tecnología y se puede controlar de una manera distinta. Así no repetimos la misma historia. Se lo pregunto como exfuncionario, no ya como legislador. Me parece genial que ahora que usted es legislador propongan cosas que avancen y que tengan que apunten a la transparencia. Sino que lo hice cuando hicimos Procrear. No hay una sola denuncia, y no solo no hay una sola denuncia, sino que implementamos modelos. Por ejemplo, nosotros la obra pública no dábamos adelanto. No dimos un solo adelanto en Procrear. ¿Por qué? Porque no corresponde. Sí acopio, pero no adelanto. Vos hacés la obra, invertís, se registra y se paga, pero no adelantar, no financiero, no. Sí acopios. Bueno, genial, buenísimo que eso... Lo hicimos, y no hubo una sola denuncia. Lo mismo con el tema de Procrear, con la asignación no era era por sorteo. O sea, y lo mismo en ANSES, hemos publicado, hay ANSES Transparencia, fíjense, todas las... ¿Usted no tiene una denuncia de Margarita Stolbizer en ANSES por la contratación de publicidad que después habría sido enviada para la campaña? Fui sobreseído. No, está bien, por eso digo, pero... Bueno, está bien, pero digamos todo. Por eso se lo estoy preguntando al aire. Bueno, digo, pero... Sí, bueno, pero si fui sobreseído y... Bueno, por eso digo, está buenísimo, bien. Pero le pregunto porque Echegaray va a indagatoria, Cristina Fernández de Kirchner fue indagatoria, Lázaro Báez está preso, Jaime, que fue funcionario del gobierno kirchnerista, está preso.
Sí. Ayúdenme si me estoy olvidando de algún exfuncionario. Julio Devido va a varias Julio Devido, indagatorias. indagatoria. Por esto, digo, en su caso usted fue sobreseído, digo, pero hay muchos exfuncionarios del gobierno que usted integró que están pasando en tribunales, no como testigos, sino como imputados y con causas avanzadas, e inclusive algunos están presos. ¿Qué opina usted de eso? Que tienen que actuar las instituciones con todo el peso de la ley. Y que me parece bien que si han cometido delitos de estafas al sector público, que estén frente a la justicia. Ahora bien, yo soy diputado y exfuncionario, yo no soy la justicia. No, obvio. Yo lo que digo contundentemente, hay que actuar contra la corrupción en dos aspectos: que funcione la justicia y en cambiar las reglas de juego a favor de que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Ahora, Bocio Levinas, ¿cómo anda usted? Disculpen, no le escuché. Gabriel Levinas. Gabriel, ¿cómo está? Independientemente de que todos los funcionarios, cuando se ven en estas situaciones, suelen decir que actúe la justicia, dejemos que actúe la justicia, está bien, vamos a dejar que actúe, pero mientras tanto hay una... No, pero digo, además de eso, me parece bárbaro que la dejen... La responsabilidad que uno tiene, ¿no? No, pero la pregunta es otra, la pregunta es, está bien, perfecto, la justicia va a actuar, va a hacer lo que puede hacer, a veces hace bien, a veces hace mal. La pregunta es, ¿qué le parece que haya pasado tanto de esto, que haya tantos hombres en la justicia? Bueno, lo que hemos visto durante todos estos días... No, estos días no, son años, no son días, perdón. Bueno, está bien. Lo que hemos visto en los últimos tiempos, si me permite, la verdad es obsceno. La verdad es obsceno, y lo digo con todas las letras. Entonces me parece que si Lázaro Báez hizo eso y corresponde que actúe la justicia... Pero ¿no se veía de antes esto? Porque ahora se ve obsceno contar plata, pero los hechos... Yo trabajé con la Presidenta de la Nación, y cada vez que fui a Olivos, cada vez que fui a la Casa Rosada, fui a trabajar, a escribir decretos, a resolver cuestiones, a mirar resoluciones, y siempre vi una presidenta muy abocada al trabajo. Se lo soy absolutamente franco. Esa es mi relación que yo tuve con la Presidenta de la Nación. Una relación política, técnica, profesional, y de una persona que te recibía a cualquier hora en Olivos y trabajando. Es la realidad, es lo que yo viví. Y a la luz de lo que se ha visto... Usted me está preguntando a mí por lo que está viendo, y le soy contundente. Que actúe la justicia, que los que tengan que estar presos estén presos, y la situación me pareció decididamente obscena. Pero usted diría que dentro del gobierno de Cristina Kirchner y de Néstor Kirchner también hubo casos de corrupción en base a lo que hemos visto en los últimos días. A ver, yo no soy quien para decir o no. Yo soy diputado de la Nación, que hablen los jueces como corresponde. Aprendamos en la Argentina que tiene una función que es opinar, y que es hacer periodismo y ser objetivos en ese al respecto. Yo tengo una función que hoy es legislar y tener una opinión política, y le he dado la opinión política. Quien tiene que decir eso es la justicia, y está bien, y yo le pido a la justicia, sí, como miembro de otro poder del Estado, que actúe. Gracias, Bocio, por la Eso comunicación. hace a la responsabilidad y a la madurez democrática. Gracias por la comunicación. Diego Bocio, quien hablaba, diputado nacional del bloque justicialista. ¿Se aprueba o no se aprueba la ley antidespido? Sí, yo creo que sí, y que se aprueba. Con los cambios. Que se aprueba con los cambios, porque a pesar a que Bocio se quejaba de que no hay diálogo en este gobierno, me parece que, por ejemplo, con este proyecto de ley, lo que consiguió, y ahí me parece que Massa también funciona como un líbero, si querés, entre el kirchnerismo, entre el peronismo kirchnerista y Cambiemos, y el bloque de la UCE. Entonces me parece que van a llegar a un acuerdo de esta ley que beneficia, que da una prioridad a las pymes, ¿no? Como no las obliga a pagar la doble indemnización. Claro, el problema es cómo queda la relación con la dirigencia sindical, porque vos viste que la dirigencia sindical ayer no concurrió y está en desacuerdo porque ellos insistían en la versión original. Y ese es un problema para Massa también dentro de su propio bloque, porque él tiene 6 diputados de extracción sindical. Claro, pero bueno, será propio del debate, digo, yo lo veo sano, honestamente. Sí, obvio. Porque es parte, ahí lo que hay son intereses, hay algunos sectores que representan por ahí o que provienen más de los que tienen, de los dueños de las pymes, otros que representan a los que trabajan en las pymes, otros que representan a los que trabajan, digo, de sectores sociales, ¿no? Bienvenido sea el debate y que salga la mejor ley posible. Sí, el tema es si esto va a ser efectivo, que es el otro gran problema. Yo te cuento lo que por lo menos a mí me pasa con esto. Sí. En aire todos hablan bien de la ley, y cuando se corta el micrófono todos te dicen, sabemos que no sirve para nada. Exacto, por eso, a eso me refería. Tremendo. Los mismos que en aire te hablan bien de la ley. O sea que es para la tribuna. Yo te estoy diciendo lo que me pasa a mí. No, a nosotros, es que a todos les pasa a todos, eso. por eso. Claro. Bueno. A mí lo que me
dicen es que no es suficiente, o que en realidad lo único que resuelve el problema del empleo es la reactivación. Es que haya plata. Es la reactivación, lo único que Macri. Claro, ¿Qué es lo que dice el presidente? Sí, está bien, pero ahí tiene que aparecer la plata. El presidente puede decir eso, pero la realidad es la siguiente: la actividad económica, según los datos de todo el mundo, es que está en baja. Y el otro es una fuerte caída del poder adquisitivo. Ayer hablamos de la caída del consumo, casi 4% en marzo, 3,6% caída del consumo, es directa. Ahora, es increíble, caída del poder adquisitivo. Vos hablás con la gente del gobierno y están completamente convencidos de que la inflación va a bajar a 1 y pico en 3 meses. Yo te digo, lo escucho y realmente me cuesta creerlo. A ver, querría creerlo, es obvio. ¿Quién no va a creer? ¿Y cómo se recupera? Ayer Fiel dio, mira, te doy este dato de Fiel. Ayer Fiel dijo: la canasta de pobreza en abril aumentó 7,8% en un solo mes, 7,8%. En los últimos 6 meses, 33,5%. Tenés 33,5 en 6 meses. En 6 meses, ¿qué pasó? Los jubilados recibieron el 15,35. ¿Está claro? Y los 400 pesos de fin de año. O sea que ahí perdieron, no sé, otros 15 puntos. Los salarios, en el mejor de los casos, aquellos que tuvieron renovación, porque hay muchos que no lo tuvieron, en el mejor de los casos pudieron haber tenido un 18, un 20% en el semestre, contra el 33,5. Y pero por eso decimos que hubo un ajuste. Bueno, si no, no estaríamos diciéndolo. O sea, pero la magnitud, yo estoy asombrado de la magnitud, que caiga. Pero, perdón, 15 podría haber sido mucho peor, también es cierto. Está bien, pero con cuando eso no me consuela. No, Jorge. pero cuando vos hablas de las tarifas, sí. Las tarifas subieron 20 y debieran haber subido 60. No, las tarifas aumentaron, depende, 300, 200. No importa, no te estoy dando un número, sí. Te estoy hablando de una proporción. Subieron 20 y deberían, en la misma lógica, subir 60. Sí. Bueno, entonces, esa fue la proporción del ajuste. Está bien, bueno, pero entonces el gran problema que hay es por dónde va a venir la salida. Cuando vos decís en 3 meses los funcionarios te dicen la inflación va a bajar al 1%, te tienen que explicar, fuera de la voluntad y de la creencia y de la esperanza y de la apuesta y todas esas cuestiones que son totalmente subjetivas, qué elementos de la realidad me indican que vamos a ir en esa dirección. En eso te quería preguntar, porque varios funcionarios me dijeron que ya empezó a bajar lo que se llama la inflación subyacente. O inflación núcleo. Subyacente, ¿qué es eso? Yo te voy a explicar. Estaba una vez un hombre que se llamaba Martínez de Oz. Como la carne aumentaba mucho, inventó el índice de precios sin la carne, descarnado. Era el índice de precios descarnado. Entonces, ¿qué pasa? Vos, ¿qué es la inflación núcleo? Técnicamente es lo siguiente, es inflación core, inflación núcleo o inflación subyacente o resto del IPC. Estas 4 denominaciones son sinónimos. Sí. Es que a la inflación vos le sacás los precios regulados y los precios estacionales. O sea, le sacás frutas, verduras, le sacás tarifas, transporte, combustible, teléfono, gas, luz, agua. ¿Y qué te queda? La subyacente, el resto del IPC. El jabón de tocador. Entonces te dicen, precios, lo que son precios, ¿por qué son precios regulados? Porque requieren de una aprobación oficial. Entonces, sacando eso, sacando los estacionales, dice la inflación es baja. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En abril, la inflación subyacente fue superior a la de marzo. Por lo tanto, no está bajando. Segundo lugar, esa inflación subyacente está casi en el orden del 3%. Yo lo anualizo, ese 3%, y estoy en el 40%. Cuando uno mira la canasta de alimentos de Fiel, le da en el último año 33,5% contra 41,5% de la total. Uno puede decir, ¿viste, che, la de alimentos es más baja? Sí, pero 33,5%. ¿Está claro? Es más baja que la otra, pero de todas maneras son niveles incompatibles con una estabilidad y sobre todo son incompatibles con un mantenimiento de un poder adquisitivo para hacer frente a los aumentos que hay. 11:27.